Y está con nosotros aquí en el foro Eunice Rendón, experta en temas migratorios. Usted ya la conoce. Eunice, gracias por estar con nosotros. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Porque hubo unas declaraciones tremendas acerca de niños detenidos por ICE. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí. Y efectivamente estamos viendo un panorama complejo en esta administración, esta segunda administración de Donald Trump, particularmente a partir de hace 4 meses para acá. Es decir, los primeros meses empezó mucho con el discurso de la amenaza. Él prometió detener a 1 millón de personas al año. Entonces, a partir de ahí lo veíamos discursivamente esta amenaza. Sin embargo, la realidad es que durante los primeros meses de su administración deportó a personas que eran las que intentaban ingresar, las detenían en la frontera y las regresaba. No tanto tierra adentro. Pero hace 4 meses, más o menos, 4 meses, 3 meses y medio, revisan los datos y ven que obviamente no están llegando para nada a ese 1 millón anual con la cantidad de personas detenidas y deportadas. Y entonces hay un encargo literal de Tom Homan, que es el titular del ICE, y también de Miller, que es el asesor especial en la Casa Blanca de los temas migratorios, para detener numéricamente. Es decir, que la prioridad ya no sea delictiva como siempre ha sido. Propaganda, que sea propaganda. Pues no, que sea en términos, o cada día tiene que haber 3,000 detenidos, aunque cuando menos. Entonces ya... Háganle como le hagan. Claro, entonces la policía del ICE, en vez de buscar realmente al que cometió delitos graves para sus detenciones, busca al que sea, porque es numérica la prioridad. Además, aumentó sus filas el ICE, vimos como incluso hubo anuncios ahí muy polémicos para la contratación de perfiles, va a aumentar su presupuesto porque pasó la ley hermosa de Trump, que considera un presupuesto muy importante para esta policía migratoria, y en ese sentido hemos visto todo tipo de violaciones. Una muy preocupante, la de los niños, porque obviamente es la cara más vulnerable de la migración. Hay más de 400 niños que han sido detenidos durante este periodo por más del tiempo que debe tenerlo el gobierno detenidos. ¿Cuál es el tiempo? Tienen que tenerlos máximo 20 días. Entonces, hemos visto casos de más de 100 días. Ahí creo que había 3 casos de 170 días. ¿Por qué? Pues no hay una explicación de la autoridad estadounidense. De hecho, el caso ya está en manos de una jueza federal que este viernes tiene justo audiencia, pues para ver qué es lo que va a pasar con estos casos que están violentando la ley, que están violentando un acuerdo de 1997 que marcaba parámetros específicos también para la detención de niños. ¿A qué me refiero? Justo para el interés superior de la niñez. Marcaba la alimentación, el tipo de lugar, etcétera, porque no solamente se ha violentado en tiempo, también hay documentación de casos de niños que pues han sido intoxicados, que han tenido mucho malestar estomacal con la comida que les dan, comida en mal estado, en fin, maltrato, un niño que se rompió el pie y no se lo arreglaron, otro que estaba enfermo y también no hicieron nada. Entonces, todos estos abusos también han sido documentados por algunas organizaciones de defensa de derechos civiles, que son las que están demandando esto ante esta jueza federal. El riesgo hoy, la verdad, es que pues esto puede seguir en otras instancias y llegar al Supremo Tribunal. Un Supremo Tribunal que hoy es mayoritariamente... pues está del lado de Trump. Entonces ya no sabemos bien si va a definir en base al interés superior de la niñez o en base a otro interés, ¿no? Con los gustos de Donald Trump. Claro. De estos niños que dices documentados, ¿hay edades? ¿Cuál es la edad más pequeña? Bueno, ha habido niños muy pequeños en estos centros porque luego viajan incluso niños de 7 años, 8 años. En algún momento, no sé si recuerdas, que hubo una crítica importante en el anterior gobierno de Donald Trump porque tenían niños de 3 y 4 años. Y cuando los tenían en jaulas y en jaulas. Horrible. Pero además que separó a los niños de los padres, luego un juez decide que tiene que reunificar a esos niños y hubo niños que no pudo reunificar porque eran tan chiquitos que no sabían cómo localizar a sus padres. Exacto, ¿quién es tu Entonces papá? No sé. fue un caso muy trágico en ese momento. Entonces hay niños muy menores porque también hay que recordar que hay un fenómeno en la migración importante, sobre todo de 2014 para acá, niños no acompañados a veces que viajan queriendo reencontrar a sus familias en Estados Unidos y bueno, pues parte de estos niños son los que tienen ahí, otros que los separaron, en fin, hay diferentes casos, pero sí hay niños que son pues muy pequeños y entonces por eso es muy importante los cuidados, porque además otra cosa que se documentó con estas violaciones a los derechos humanos en centros de detención de niños, pues es que
entre más pequeño es el niño, la afectación cognitiva que puede tener para el futuro, pues es más el trauma de este tipo de incidentes, desde la separación de sus familias hasta el maltrato, pues puede tener un impacto pues muy importante en su desarrollo. ¿Te acuerdas? Hace unos meses era tema de conversación casi diario esta cárcel espantosa en Florida, Alligator Alcatraz, y de repente no se habla nada de ella. ¿Por qué? Bueno, acaba de salir un informe de Amnistía Internacional sobre todas las violaciones que ha habido en Alcatraz de los Caimanes, que es esta cárcel. Incluso ya se había encargado un juez federal de cerrar esta cárcel porque no cumplía con los parámetros. No sé si ya se cerró o no, pero finalmente porque se dejó de hablar. Es una cárcel que desde el principio parecía una locura, la verdad. Todas estas cárceles paralelas que han estado haciendo gobiernos estatales por ayudar a Trump, porque eso fue, al final no tienen sentido, porque ni siquiera... hubo un caso, un mexicano, no sé si recuerdas, que es muy emblemático. Estaba con visa de turista. Exacto. Sí, lo detienen por un tema vial, que eso pues no ameritaba llevarlo a un centro, era una multa, era otra cosa. Lo llevan a este centro, pero se tardan, y esto es otro de los problemas que estamos viendo mucho en nuestra organización Agenda Migrante con las personas mexicanas que están siendo detenidas, que dicho sea de paso, es la nacionalidad que más detenidos ha tenido. 85,000 detenidos son mexicanos de los 220,000 que lleva Donald Trump. Y bueno, ahí en ese centro detienen a este mexicano, pero no registran su detención. Y eso es lo que está pasando. Se tardan un mes o un mes y medio en registrar la detención. Y eso es prácticamente, pues no sabemos, pero es un secuestro administrativo. Sí, porque, claro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando alguien no está registrada su detención, no tiene acceso a una defensa legal. Esta persona mexicana, turista, lo registraron un mes, 2 semanas después de haberlo detenido. Y eso que fue un caso muy mediático. Y en el momento que lo registran, al día siguiente pudo salir porque tuvo una defensa legal y no tenía sentido que estuviera ayuda ahí. Consular, que claro, es tu derecho como extranjero. Claro, entonces el consulado yo creo que también se involucró para incluso que pusieran su detención como un registro, pues, que eso es parte de la tarea que hoy tienen que hacer. ¿Con esa persona? No, no he tenido contacto. Porque me imagino que va a poner una demanda brutal. No lo sé, pero he tenido contacto con muchos mexicanos que a lo mejor no son turistas, no son conocidos, o sea, no fue este perfil tan público, que sí les han detenido un familiar y que no saben dónde está, porque como no está registrado, no saben a dónde se lo llevó el ICE. Entonces, ahí los consulados mexicanos, pues tienen hoy que tener una relación muy importante también con la policía migratoria para saber, en caso de que no esté registrado, pues dónde tienes a mi mexicano, ¿no? Porque eso es parte de lo que está haciendo muy violatorio. Otra cosa es estos datos que acaban de salir. De estos 220,000, como un tercio de ellos son personas sin ningún récord criminal, simplemente personas migrantes que detuvieron. Han detenido ciudadanos, pues, o gente con residencia. Sí, gente con residencia. O que deportaron porque están también mandando gente a terceros países, a Sudán del Sur y todo eso. El que mandaron a El Salvador, que además pues era un cuate que tenía protección, al final lo terminaron regresando, pero no hubo ninguna reparación del daño hasta el momento. Entonces, al final, creo que el gran riesgo de todo esto que estamos viendo es que hoy no hay un respeto por la ley, ni siquiera estadounidense. Están violentando este acuerdo del 97 con el tema de la niñez. Los policías migratorios van enmascarados, no se identifican. Ya también salieron algunos jueces dictaminando, sobre todo en California y en estos estados demócratas que se han metido mucho los gobernantes, a decir, aquí no puedes detener en máscaras. O sea, tienes que identificarte, tienes que verte el rostro, porque además hacen un uso de la fuerza excesivo y toman medidas extremas con estas personas. ¿Fue real esto que decían de que estaban subcontratando casas recompensas para denunciar migrantes? Mira, más allá de que el caso particular, lo que sí está pasando es que como hoy no se tienen que identificar, prácticamente alguien racista podría disfrazarse del ICE, que sí hemos visto gente disfrazada para asustar migrantes, uno se estaba divirtiendo así con eso, que podría ir a agarrar a alguien y no pasa nada, porque al final del día, pues hoy eso mismo hace la policía. Entonces, esto también vulnera el Estado de Derecho, vulnera la cultura de la legalidad en ese país y también vulnera algo más importante, que es la dinámica social. Hoy no importa si tienes documentos o no. Si yo soy racista y te veo de otro color tu piel, pues te voy a tratar mal o te puedo atacar porque hoy siento que mi gobierno me apoya incluso para hacer eso. O qué tal lo que en Texas se hizo, esta operación Estrella del Desierto que ha ido creciendo con el gobernador de Texas, Abbott, que al final son ciudadanos voluntarios, racistas, xenófobos, que voluntariamente se ponen en la frontera a detener migrantes o a atacar a personas. Lo que veíamos en Arizona
antes, ¿no? Claro, con Arpaio en su momento, con el sheriff de Maricopa, que bueno, que incluso hacía experimentos ahí con la gente y que bueno, él fue justamente juzgado y no sé si recuerdas que Donald Trump lo absorbió, pues, Sí, o sea, sí, lo indultó, o sea, utilizó ese indulto presidencial para perdonar a Arpaio. Entonces, bueno, es un contexto complejo en donde yo creo que todos pierden, porque finalmente es un país multicultural, todos los estadounidenses o muchos de ellos tienen relación con alguien que no es estadounidense. El México y Estados Unidos simplemente compartimos una frontera de más de 3,000 kilómetros y compartimos temas comerciales, de seguridad, de muchas cosas, pero lo que más compartimos son familias binacionales y eso creo que es lo que no se está viendo y que el daño que se hace a estas familias, a estos niños, a estos migrantes, también es un daño para la sociedad estadounidense. Ahora, no solo es un tema de migrantes, también es la cancelación de las solicitudes de asilo, que tenía una larguísima tradición en Estados Unidos. Eso ha ido modificándose. De hecho, o sea, si lo vemos, hubo la condición de asilo, pues está en la ley estadounidense prevista. Sí, Donald Trump desde la primera vez dijo voy a reducir el número de asilos, ¿no? Y al final del día también con Biden dice vamos a volver a esa tradición de asilo. Tampoco es que dio tantos asilos, pero sí aumentó un poco. Creo que Donald Trump dio la mitad de los de Obama y Biden pues lo subió como en un 30% más que Trump, pero ahora ya está más extremo porque ni siquiera están analizando los casos. Entonces eso también violenta los acuerdos internacionales que Estados Unidos tiene en el marco del refugio, pero claro, eso pues no interesa, el tema internacional para Donald Trump por supuesto no es importante, ya ha dado estos discursos muy duros de la ONU, ha quitado recursos también a este organismo, entonces al final del día sí, pero no solamente no respeta los acuerdos internacionales, tampoco la ley estadounidense. Y esto es lo grave. Citas de personas de hoy para hoy. Bueno, primero cancelaron todos los de CBP One, que ya era una cita institucional, brutal. No era con Biden, era una cita con las instituciones estadounidenses, se cancelaron. Y eso ocasionó que mucha gente se quedara varada, mucha gente tuvo que regresar en condiciones muy difíciles, etcétera. Y luego ahora, pues tienen esta idea de no dar citas para el refugio, de no analizar casos. Y bueno, hay casos de alto riesgo, hay gente, hay que recordar que quien se le otorga esta figura del refugio, pues finalmente es gente que viene huyendo de situaciones muy complejas, del riesgo a perder la vida, de amenazas, porque además ellos tienen que probar ante un juez y ante las instancias estadounidenses que realmente están siendo amenazados o que tienen alguna de las condiciones para el refugio. Que de hecho esa es otra discusión. O sea, creo que a nivel internacional nos hemos quedado cortos con las razones. Entonces, por ejemplo, el reclutamiento de pandillas no está en esas condiciones y es uno de los motivos que empuja a muchas personas a migrar. El cambio climático tampoco está considerado y cada vez más va a ser un factor de migración. En fin, hay otras cosas, pero incluso con los previos, hoy Estados Unidos pues está teniendo este cierre y este discurso antimigrante, no solo por parte de Donald Trump, sino también por su gabinete, la secretaria de Seguridad, pues bueno, cada día saca algo ahí. Entonces, bueno, no importa. Y las descripciones son horribles. Lo que decía Donald Trump el otro día de los somalíes es absolutamente inaceptable. Creo que dijo que eran basura. Sí, o sea, ha dicho de todo, ¿no? No sé si recuerdas también la campaña que se comían a los mascotas de los otros, en fin. No. Y la propia secretaria también ha sido muy ruda, incluso defendiendo, claro, hay que tener enmascarados a nuestras policías migratorias ante esta maldad de gente que hay. Lo que utilizan muchos ellos en términos de comunicación es agarrar un caso aislado para hacerlo como si eso fuera el común. Y al contrario, lo que estamos viendo en los datos duros es que de 220,000 personas, 75,000 no tienen ningún récord criminal. Entonces yo me quedo con ese dato porque creo que eso demuestra que esto es más bien algo discursivo y estamos en una época de la posverdad donde pues importa más el que hace escándalo, ¿no? Más que los datos duros. Que lo que es. En datos duros, el primer año de Obama, ¿cuántas personas deportaron?
en el primer año de Biden a comparación de este primer año de Donald Trump? Hay que recordar que Obama contó y que, claro, discursivamente no era así y eso también se agradece. Y pero que sus modos no eran tan horribles. Y eso, ¿no? eso ayuda porque eso inspira a otros, ¿no? A ser racistas, etcétera. Entonces yo creo que eso sí era muy diferente de Obama, pero también se le conoció como el deportador en jefe, porque él tuvo también pues una buena parte dentro de sus 2 mandatos de 3 millones más o menos de deportaciones, ¿no? Entonces, sí, él tuvo deportaciones importantes. De hecho, no están diferentes los datos entre Trump y Obama en términos numéricos en el primer periodo de Trump. Lo que es diferente es el tipo de migrante, y eso creo que es importante considerarlo. Mientras que muchos de los de Obama eran migrantes fronterizos, estos que detienen en el intento de ingresar a Estados Unidos, Trump hizo lo que está volviendo a hacer. Se metió con personas tierra adentro, gente que con muchos años en Estados Unidos. Con violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Bueno, ¿no? eso sin duda. Es brutal. Y eso lo hemos visto en diferentes presidencias, pero nadie con un escándalo mediático como Donald Trump, y creo que eso es el gran diferenciador. Y también, por ejemplo, Biden, algo que hizo cuando llegó es modificar un poco el tema de la atención de la niñez, justo por el tema de las jaulas y todo. Entonces, pues sí, mejoró las condiciones de detención de los niños migrantes, y otra vez Trump pues vuelve a estas andadas. Incluso este centro, reabrió un centro en Texas de Delay, que era uno de los más críticos, y es donde están pasando muchas de estas violaciones, y otra vez vuelve a no haber estas consideraciones con la niñez migrante. Entonces todos han detenido y deportado a muchos. También Biden en sus últimos meses pues se puso duro con el tema migratorio, y había 3 vuelos a la semana con de temas deportados. electorales, por fines electorales. Claro, de hecho hubo más deportados durante la final de Biden que el principio de Trump. Trump, a mí me tocó ir a recibir a los deportados y venían los aviones a 20% de su capacidad. Entonces mandó muchos aviones, pero con poquitos migrantes. Y repito, yo entrevisté a muchos de ellos y eran personas que intentaron cruzar y los agarraron, no gente que estaba ahí hace mucho tiempo. Pero a partir de estos 4 meses para acá, sí ha empezado esta detención al menos, porque tampoco está claro cuántos de esos detenidos han sido deportados. Los datos también han sido menos claros, ¿no? Menos transparentes. Entonces no sabemos de esos 220,000 cuántos han sido deportados. En el caso mexicano, pues sí empieza a haber ya deportaciones tierra adentro. Gente que llevaba mucho tiempo allá, con más vida, más familia, más tiempo. Y eso también en su reintegración es más complejo, porque que alguien que pues, se cruzó y lo agarraron, ¿no? Sí han caído los cruces fronterizos. Totalmente, sí ha disminuido los flujos migratorios, y eso pues es lo que Trump presume como el gran éxito. Sí creo que tienen que haber sus políticas y sus amenazas, pero ojo, la migración no se ha terminado, es decir, la gente se está reconfigurando el tema, y ahí yo creo que un tema crítico para México es que muchas personas que antes transitaban por nuestro territorio, pues ahora van a verlo como un país de destino. Ya pasaba, pero cada vez más. De hecho, los datos son muy claros en eso. Nosotros, antes de Donald Trump en su primera presidencia, teníamos 7,000 solicitudes de refugio. Cerramos hace 2 años con 140,000. Entonces hubo un aumento muy importante a partir de la primera presidencia de Donald Trump, porque mucha gente decía, ya en vez de ir a Estados Unidos, mejor me quedo en México. Y creo que eso va a volver a pasar ahora, o sea, que la gente decida, no solo México, pero que México es un país de destino, algunos otros, Chile, por ejemplo, también es un país que ven de destino, Costa Rica, hay varios países en la región, o incluso que decidan ir a Europa. Hablando un poco de temas migratorios más globales, este recrudecimiento en contra de la migración también lo estamos viendo en Europa. Sí, claro, incluso a nivel normativo. O sea, la Unión Europea ha modificado leyes, ha endurecido también los requisitos para el refugio, por ejemplo, ha hecho estrategias de terceros países seguros, ¿no? Para el tema migratorio, claro, dando recursos, pero lo hizo en Turquía, lo ha hecho también en otras regiones, y bueno, estamos viendo también un discurso similar en Italia, en España, ¿no? Extremista, entonces, todo lo que... Claro. Entonces yo creo que el tema es mundial al final del día, pero bueno, hay que entender que la migración es una realidad
global y Sí, que ha además existido como existe la humanidad. y que además creo que algo que estos discursos hacen que se vea menos o que se olvide, pues son las aportaciones de las personas migrantes. Incluso en México, lo veíamos ahora que se abrió el programa de México Te Abraza, las empresas hicieron como, haz de cuenta que un registro de todas las vacantes que tenían por si deportaban a muchos mexicanos. Y en tan solo 3 semanas, el Consejo Coordinador Empresarial encontró 70,000 vacantes con sus empresas amigas. Por otro lado, la Coparmex dice hay más de 1,000,000 de vacantes. Entonces, hay trabajos que también mexicanos no quieren hacer. Algunos de estos que yo entrevisté, que venían deportados, que los agarraron en el intento de cruzar, yo les decía, oye, hay estas vacantes con el sector empresarial, ¿te interesan? Y él decía, pues no, yo me fui porque trabajaba en esos trabajos precarios y ya no quiero eso. Entonces también hay una buena parte de las vacantes que los migrantes sí están dispuestos a ocupar y que hay mexicanos que no, como en Estados Unidos los mexicanos ocupan plazas. Salía una señora hace poquito que tiene campos de espárragos y decía, pues deportaron a mis trabajadores, vengan aquí los estadounidenses a los que les roban los migrantes del trabajo, porque pues yo ya no tengo con quién sacar los espárragos. Trump lo aceptó. Dijo, por ejemplo, Las Vegas, California, se están quedando sin personal de servicios, sin personal agrícola. Sí sabe el daño que está ocasionando. Lo dijo justo después de las redadas que hizo en California, que fue el momento en donde hace el cambio de la política migratoria más extrema. Y ahí siento que el sector empresarial también lo busca de, oye, no puede ser redadas en los campos agrícolas. Y él dice, vamos a hacer una condición especial para los agricultores. Pero no la hizo nunca, solo lo prometió y volvió a hacer redadas en campos agrícolas. Entonces, pues no queda claro bien cómo está. Eso sí, en los hoteles no he hecho redadas porque ahí trabajan en su negocio, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Crees que esto le está funcionando electoralmente? Porque ya hemos visto resultados interesantes. El alcalde de Nueva York, ayer la alcaldesa de Miami. Eso sí es tremendo porque siempre fue conservador republicano ese bastión. Sí, yo creo que sí puede tener un impacto negativo porque ha sido muy extremo. Y creo que algo que ha servido mucho son los medios de comunicación. Es decir, como hoy es la posverdad que hablamos y las redes luego las maneja también pues el mismo Trump y sus aliados. Al final del día, el poder ver las detenciones, el poder ver las historias de las personas que están deteniendo y los casos, creo que sí hace que al menos parte de la población sí sea sensible a eso y no esté de acuerdo. El tema de los niños, por ejemplo, es un tema que desde la primera vez cuando los metió en jaulas le costó políticamente, porque incluso gente que estaba con él decía, está bien, yo estoy contigo, pero esto no. O sea, con los niños no. Entonces, sí creo que él tiene también que medir políticamente hasta dónde este discurso extremo sí, por supuesto, conecta con los miedos de las personas en que pues el migrante genera inseguridad, me quita mi empleo, etcétera. Y eso es lo que ha sido exitoso de su discurso y de este tipo también de narrativa, pero también hay partes que ya no conectan, como el tema del maltrato, o cuando tú ves a alguien que está trabajando y lo llegan y lo arrestan y lo maltratan, eso ya hay personas a las que eso ya no les hace sentido. Pues hemos visto historias también de gente que votó por él y lo deportaron, o a su familiar, ¿no? Entonces creo que ahí sí le puede costar. Y creo que Nueva York es un caso emblemático, ¿no? Lo que sucedió ahí en las elecciones, y hay que ver pues cómo se empiezan a comportar estos bastiones también electorales de Trump. Me interesa mucho siempre hablar lo que nos dice nuestro estimado auditorio. Por ejemplo, Rosa Me dice, las deportaciones de Obama eran, la mayoría tenían récord criminal. Sí, es que la prioridad, tanto con Obama como con otros presidentes, es que priorizaban aquellos que tenían un récord criminal y sobre todo delitos graves. Y que eso es lo que ahora decimos ha cambiado. Hoy ya no, la prioridad no es el que cometió delitos graves. Hoy la prioridad es que yo junte mis 3,000 detenciones al día para el ICE. Entonces eso, exacto. Entonces ya no hay una prioridad para aquel que cometió delitos graves, que además son los menos, ¿no? O sea, es decir, quien está en prisión, muchos de los delitos que cometen, y que eso también lo empezó a hacer Donald Trump la vez pasada, son administrativos. Alguien que se pasó un alto, alguien que no traía licencia de conducir y estaba conduciendo, alguien que no tiene los papeles, en fin, son delitos administrativos. Entonces, por eso, la prioridad que tomó en su momento Obama y también Biden es, bueno, voy a irme por los que sí tienen un récord criminal de algún delito grave.
o aquel que reincidió, o en fin. Pero hoy están reabriendo casos no graves, están considerando aquellos que hicieron faltas administrativas. Hoy todo puede ser riesgoso. Si tú manejas y no tienes licencia de conducir, hoy esto es un riesgo. La violencia familiar desafortunadamente es un tema que se da mucho en la comunidad latina y eso hoy es un motivo de deportación. O sea, tú cometiste violencia familiar, llamó a tu esposa. Y este ambiente de miedo que se vive, se ve mucho, por ejemplo, en California, ¿no? Tiendas vacías, padres que no mandan a los niños a la escuela, gente que deja de trabajar porque no saben si van a regresar en la noche. O incluso el caso del suicidio de la menor de edad, que también, como la están molestando de que iban a deportar a sus padres, y no sé, que cayó en un cuadro depresivo y al final se suicidó. En fin, creo que sí genera una dinámica de miedo que no es sana, pero tampoco lo es para Estados Unidos y para su dinámica económica y social, porque como bien dices, muchos de estos espacios donde había muchos latinos de pronto se vacían porque tienen miedo que hay una redada. Mucha gente incluso con papeles ha tomado la decisión de irse a Estados Unidos. También bajó enormemente el turismo a Estados Unidos, ¿no? Porque el principal país que iba de turismo a Estados Unidos es el Canadá, y Canadá, pues los canadienses decidieron ya no ir a Estados Unidos. Ahora, con el tema del Mundial, también hay ese miedo de que haya los van a redadas, deportar en ¿no? los partidos. Otra persona nos pregunta, cuéntanos de Hip Hop por la Paz, este proyecto que estás apoyando, liderado por Red Viral y colectivo Bendito Estilo con apoyo de la ONU. Cuéntanos. Bueno, pues ese proyecto, acabamos de tener el concierto de cierre el 29 de noviembre justo. Es un proyecto de prevención del delito y de inclusión. Al final lo hicimos dos vertientes, una comunitaria y una penitenciaria. Lo armamos entre Red Viral y colectivo Bendito Estilo a nivel nacional. Y la verdad es que yo no esperaba la convocatoria que tuvimos. Yo estuve haciendo ruedas de prensa en todos los estados, aliándome con actores locales, y al final del día pues participaron más de 1,000 personas, juventudes en este país. Lo que yo digo es, en vez de hablarles a la generación Z, lo que hicimos con Hip Hop por la Paz es escucharlos. Escuchamos sus composiciones, sus líricas, nos mandaron canciones a favor de la paz, pero realmente creativas, que ponen sobre la mesa la realidad, que a veces es cruda, pero al mismo tiempo una propuesta desde sus propias palabras, música, tonos, beats, etcétera, y bailes, nos mandaron videos, los pueden ver ahí en nuestras redes, tanto Eunice Rendón como Red Viral, profesionales. Realmente cosas espectaculares de todos los estados nos llegaron, wow, tanto en la parte comunitaria, muchos chavos que han estado en situación de riesgo, y también en la parte penitenciaria. Nos llegaron 204 canciones de centros penitenciarios de todo el país, participaron 25 sistemas penitenciarios, más todos los centros federales de readaptación. Yo estuve yendo a todas las cárceles, un fenómeno. En algunas de ellas me mandaron un mensajito porque les pusieron todas las notas, salió mucho en las noticias, y les pusieron ahí en Nayarit, a los que ganaron el primer lugar, las notas, y me mandó un mensaje la directora diciéndome, gracias porque esto nos vino a transformar la dinámica. Entonces ellos están haciendo talleres al centro. Igual las letras adentro de los centros penitenciarios son realmente creativas, y videos también muy producidos que pues requirieron apoyo. Hablando de centros penitenciarios, esta semana sacas un estudio muy especial, ¿no? Sí, vamos a salir con nuestra revista de bitácora de seguridad de Grupo Heraldo, en donde pues va a haber de todo, se va a hablar del sistema penitenciario mexicano. Entonces tenemos desde directores de cárceles que van a escribir en este número, hasta pues subsecretarios del sistema penitenciario, expertos en reinserción. Está Daniel Ancira, está Saskia Niña de Rivera, está también el sistema penitenciario de Querétaro, que es uno, pues es el mejor calificado por la Comisión de Derechos Humanos. Está también un director de la cárcel de Cancún. Está, al final hay una perspectiva, a ver si nos puedes pues, muy acompañar amplia para hablarnos de los hallazgos, porque está claro, muy interesante ese tema. Y de los que han avanzado y los que han pues desmejorado los sistemas penitenciarios también en el país. Eunice, y de la importancia de la reinserción, que creo claro, que eso es con lo que me quedo. Súper importante. Eunice Rendón, muchas gracias por estar con nosotros, por venir en esta mañana tan complicada de tránsito, que estos días se ponen locos, y nos vemos la semana que entra. Claro que sí, muchas muchas gracias, Eunice. Y bueno, ¿a quién no le gustaría trabajar menos y ganar más? Así que a quién, me lo dijo Adela, contamos con los mejores consejos de Alejandro Cardona, el gurú de la cultura financiera. Muchos nos preguntamos, pues, ¿cómo lograr